Dios los bendiga. Qué bueno que podemos estar otra vez reunidos. Qué bueno que podemos estar para estudiar la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos para esta ocasión. Que Dios les bendiga y les bendiga de una manera grande. Ese es mi deseo. Quiero que sigamos tratando el tema de la oración. En ocasión pasada estuvimos hablando acerca de la oración y del orar unos por otros. Y uno de los temas que tratamos en medio de ese tema general de orar unos por otros fue el de darle gracias a Dios por los hermanos, por la iglesia. Y estuvimos viendo algunos motivos para dar gracias a Dios. En esta ocasión, yo quiero que tratemos este tema, intercediendo unos por otros. Intercediendo unos por otros. Es algo que la Biblia nos enseña, que hemos de interceder ante Dios los unos por los otros. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más porque estamos reunidos, porque vamos a estudiar tu palabra y te agradecemos, Señor, esta oportunidad. Muchas gracias, Dios, porque es posible, nos das el tiempo, nos das la vida, nos das la capacidad para estudiar tu palabra. Así que te pedimos dirección, pedimos sabiduría para ello. Y también, Dios, estamos orando por los hermanos, por los amigos, por los vecinos, por los conocidos nuestros. Estamos orando por aquellos que están enfermos. Estamos orando que tú des la sanidad, que des esa salud que están necesitando. Dios, toca esos cuerpos y da la salud necesaria. Bendito Dios, ayúdales también a sentir tu presencia, a sentir tu poder obrando en sus cuerpos, pero también en su ánimo. Ayúdalos para que ellos experimenten la paz que solo tú puedes dar. Señor, manifiéstate y da fuerzas, da ánimo, da lo que es necesario a quienes les están cuidando, a quienes les están ayudando para que ellos puedan salir adelante de esto. Señor, están en tus manos y oramos por la familia de aquellos que ya han partido. Oramos por las familias para que tú les des paz, para que tú les ayudes también, Señor, en estos momentos de dolor. Están en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Intercediendo unos por otros. Vamos a hacer la lectura de 3 pasajes en la Biblia. Ya saben que tenemos que apoyarnos en lo que dice la Escritura para poder aprender acerca de lo que es la voluntad de Dios. Así que vamos a leer en nuestra Biblia, en la carta de Santiago, el capítulo 5. Santiago, capítulo 5, nos dice el verso 16, nos dice de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y orad unos por otros. También nos dice la Biblia en la carta a los Efesios, el capítulo 6, el verso 18, dice, es Efesios 6, 18. El apóstol San Pablo está hablando de la armadura del cristiano, la armadura de Dios, y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello con toda oración y súplica por todos los santos. Nos enseña la Biblia que hemos de orar unos por otros. Y en el libro de los Hechos, capítulo 12, el verso 5,
El apóstol Pedro estaba en la cárcel, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En verdad, qué importante es que oremos los unos por los otros. Ya dijimos, hemos de orar los unos por los otros para darle gracias a Dios por los hermanos, por diferentes cosas que están viviendo los hermanos, que están haciendo los hermanos, por diferentes cosas que son los hermanos. Así que en esta ocasión quiero que pensemos en este tema, intercediendo los unos por los otros. La intercesión es algo que la Biblia enseña y en verdad que trae resultados. Hay respuestas cuando estamos orando unos por otros. En verdad que esto es así. Cuando nuestros hijos van a entrar a la escuela, hemos de orar para que tengan buenos maestros, orar por ellos para que sus maestros sean aquellos idóneos, aquellos que serían sus mejores maestros. Es correcto por eso, es correcto orar por eso. De hecho, alguien contaba que decía que oraba por sus hijos y no importaba, Dios guiaba y no importaba qué maestro le tocara. Ellos creían que con solo orar, ya, eso bastaba. Y bueno, a algunos el orar así, el orar y decirle a Dios, Señor, lo que tú quieras, a veces trae problemas, a veces trae situaciones difíciles, porque a veces Dios quiere usar a alguien para enseñarnos algo y vamos a aprender a veces con cosas que no nos gustan, pero Dios sabe quién es el mejor maestro. Cuentan de un grupo de mujeres, madres de familia, que se reunían todos los días para orar de manera no muy formal, pero se reunían para orar por sus hijos y por la escuela donde estaban sus hijos. Y cuenta una de ellas llamada Sharon. Dice que ella tenía una hija que se llamaba Heidi. Y Heidi era una buena alumna, muy buena alumna. Heidi era una niña que aprendía muy bien, que era muy inteligente y que también era muy bien portada. Pero un año entró una nueva maestra, Mary Ellen. Y esa maestra era maestra de matemáticas. Dicen que esa maestra creció en un hogar con problemas. Esa maestra pasó por la situación de padres divorciados, pero antes del divorcio su padre era un alcohólico y su padre era un abusivo. Entonces ella creció siendo pobre, con unas reglas muy estrictas, reglas religiosas muy estrictas. Así que cuando ella crece y se hace maestra, ella siempre procuraba atacar la religión y atacaba a los que eran cristianos. Los identificaba como cristianos o de familias cristianas, cuestionaba su fe, les atacaba duramente. Y Heidi un día le dice a su mamá, Sharon, le dice lo que está pasando con la maestra. Y antes de ir a hablar con la maestra y antes de ir a hablar con el director, las mujeres se pusieron a orar por ese problema. No era solo problema de Sharon o de Heidi, era problema de otros niños de la escuela. Así que se pusieron a orar. Y un día, dicen, después de estar orando, un día la secretaria de la escuela se acerca a Sharon y le dice que la maestra de matemáticas necesita una operación de cadera. Y dicen que le pide a la secretaria,
oren por ella. Yo sé que ustedes se reúnen para orar por la escuela y por los niños. Oren por la maestra. Sharon dice, no me agradó mucho la idea porque no estaba muy contenta con la maestra, pero de igual manera nos pusimos a orar. Y nos pusimos a orar y se llegó el día de la operación. La maestra no tenía a quien le ayudara, a quien le cuidara, y quería ayuda de los demás compañeros, pero los demás compañeros no querían hacerlo. Entonces el grupo de mujeres que estaba orando por la maestra, dicen que sintieron la necesidad de apoyarla, y la apoyaron. La llevaron al hospital, estuvieron junto a su cama por algunos días, la llevaron a su casa, le ayudaron con las comidas, estuvieron con ella y oraban por ella. Y ella se burlaba y decía, es en vano lo que ustedes hacen, es en vano que oren por mí. Pero un día, Sharon tuvo la oportunidad de estar a solas con la maestra y ella le habló de Cristo, le habló del plan de salvación. La maestra se vio en un momento haciendo una oración para recibir a Jesucristo como su Salvador. La maestra fue totalmente transformada. La maestra regresa a la escuela, los niños notan el cambio, se dan cuenta del cambio, los compañeros de trabajo, los maestros se dan cuenta del cambio de ella, y alguno de ellos comentó, ese grupo de madres de familia son peligrosas, hacen cosas que cambian a las personas. Hermano, la oración intercesora da resultados con la gente que no es cristiana y da resultados también con los cristianos. La Biblia pues nos enseña de orar unos por otros, interceder unos por otros. Habla de orar por la iglesia, pero habla también de orar por gente que no es cristiana, por diferente tipo de personas. La Biblia entonces nos enseña que oremos unos por otros. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos. Oremos por nuestra iglesia. Hablando de la armadura de Dios, de la armadura espiritual, el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Efesios, donde leí hace un momento, Efesios 6, 18, dice de esta manera, lo vuelvo a leer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo habla de la oración como el arma especial que tenemos los cristianos para ayudarnos unos a otros. Eso de la oración el uno por el otro es algo especial, es una arma especial para ayudar y para defender a otros. Tenemos el caso del apóstol Pedro. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero dice el escritor de Hechos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que hemos de rogar, hemos de pedirle a Dios los unos por los otros. Oremos, hermanos, oremos por nuestra iglesia en todo tiempo. Oremos por nuestra iglesia los unos por los otros. Oremos. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, debemos orar por diferentes cosas. Dije que debemos de interceder unos por otros. ¿Qué es interceder? Según el diccionario, interceder significa rogar o mediar por otro. Interceder es buscar el bien del otro. Es intervenir a favor para conseguir un beneficio para otra persona.
Así que interceder es suplicar en beneficio de otro. Y la palabra, esa intercesión, es una palabra que se usaba para referirse a peticiones que un intermediario presentaba a un rey representando a otra persona. La intercesión es una de las razones por las que el cristiano no es condenado. Repito, la intercesión es una de las razones por las que el cristiano no es condenado. Romanos, el capítulo 8, verso 34. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Es Romanos, capítulo 8, verso 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y luego dice, el que también intercede por nosotros. Comienza preguntando, ¿quién es el que condenará? Una de las cosas por las que el cristiano no es condenado es la intercesión de Cristo. Dice la Biblia, ¿quién es el que condenará? Y luego dice, Cristo es el que murió. No vamos a ser condenados porque Cristo murió por nosotros. Pero no solo murió por nosotros. No vamos a ser condenados porque Cristo resucitó también. Por eso no seremos condenados. Y luego dice que Jesús está a la diestra del Padre. Esa es otra razón por la que no seremos condenados. Y la última, dice, el que también intercede por nosotros. Así que una razón para que no seamos condenados es que Cristo intercede por nosotros, pide por nosotros, ruega a Dios, el Padre, por nosotros. Eso es la intercesión. Otra cosa, nosotros leemos, hablando de Jesús, leemos que el diablo pidió a Pedro y el Señor Jesucristo se lo dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero miren lo que dice Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. La intercesión es una de las cosas que Jesús hace por nosotros. Ya he rogado por ti. Y la Biblia enseña, hermanos, que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, intercedió por nosotros. En Juan 17, desde el verso 6 hasta el versículo 26, nos habla de la intercesión de Jesús por los cristianos. Solo voy a leer unos versos, pero es Juan 17, del 6 al 26, que Jesús hace la oración intercesora. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros
somos uno. Jesús dice, no ruego por el mundo, ruego por ellos, por los que me diste. Así que la intercesión es algo que Jesús ha hecho por nosotros, por los cristianos. Y la otra cosa, el apóstol Pablo decía en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, un intercesor entre Dios y los hombres. Y dice Jesucristo, hombre. Cristo Jesús es el único que puede interceder por nosotros. De repente se escucha a alguien que le pide, no a Jesús, que le pide a su mamá, a su papá, a alguien más, a una imagen, que le pide que interceda por él. Y la Biblia dice, primera a Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo, hombre. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, nada más. Y luego leemos en el verso es en Hebreos 7:25, Hebreos capítulo 7, verso 25, hablando de Jesús, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Jesús es nuestro intercesor. Jesús pide por nosotros, Jesús ruega por nosotros. Eso es interceder. ¿Quiénes deben interceder? ¿Quiénes deben interceder? ¿Quiénes deben de pedir a favor de alguien? Según enseña la Biblia, hermanos, toda la iglesia debe de interceder los unos por los otros. En realidad, todos los cristianos somos llamados a interceder los unos por los otros. Todos los cristianos. Colosenses, el capítulo 4, verso 2 y verso 3 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, orando al mismo tiempo por nosotros. Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Colosas. Así que a quien se le pide que interceda es a la iglesia. Así que ¿quiénes deben de interceder? Toda la iglesia. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos debemos. De repente se piensa que hay cierto tipo de cristianos o ciertos cristianos que son los que deben de interceder, pero no. La Biblia nos dice que todos hemos de interceder los unos por los otros. No sugiere la Biblia, nunca da la idea de que solo algunos han de orar por los otros. Romanos capítulo 15, verso 30, dice el apóstol Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Otra vez, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, y es a la iglesia de Roma que le está pidiendo que oren por él. Así que, ¿quién debe de interceder?
es la iglesia. Toda la iglesia. Y la otra cosa, hermanos, no interceder por los demás es pecado. No interceder por los demás es pecado. ¿Por qué digo esto? Primero de Samuel, capítulo 12. Si usted no está orando por los demás, si usted no ora por otros cristianos, está pecando. Porque la Biblia nos enseña que hemos de orar los unos por los otros. Y no hacerlo es estar desobedeciendo. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Dice de esta manera. Es Samuel el que está hablando y dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel dice que si él dejaba de rogar a Dios por el pueblo, estaría pecando. Así que, hermanos, no interceder por otros, no pedir por otros, es pecado. Hemos de orar los unos por los otros. Hermanos, intercedamos por nuestra iglesia. ¿Por qué hemos de orar? Miren, hermanos, siempre pensamos en que cuando alguien esté en peligro, hemos de orar por él. Pensamos que cuando alguien está enfermo, hemos de orar por él. Pero, hermanos, sí hemos de orar cuando está en peligro, sí hemos de orar cuando está enfermo, sí hemos de orar cuando tiene problemas, pero debemos de orar unos por otros siempre. Siempre, no esperar hasta que esté en problemas el hermano. No esperar a que tenga necesidades el hermano. Siempre debemos de estar orando unos por otros. Siempre, hermanos. Miren esto. Dice el apóstol Pablo que una de las cosas por las cuales nosotros debemos estar orando los unos por los otros, dice Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué estaba orando el apóstol? Dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Que su amor creciera. ¿Qué hemos de pedir? ¿Por qué hemos de pedir los unos por los otros? Que nuestro amor crezca, hermanos. ¿Qué le parece? Decía yo la semana pasada, ¿qué le parece si toma un nombre de uno de los hermanos de la iglesia y usted le dice a Dios: Señor, haz que el amor del hermano crezca más para con los demás? Que oremos por nombres. Señor, que el hermano fulano tenga más amor, que crezca en amor para con los demás. Y aún podemos decir que en términos generales pudiéramos decir: el Señor trabaja en nuestra iglesia para que nuestro amor abunde, crezca más y más. ¿No sería algo especial, hermanos? A no estar esperando que haya una necesidad, que haya algún problema o alguna enfermedad para orar unos por otros. Oremos para que crezca el amor de los unos por los otros. Y también, hermanos, oremos para que las bendiciones que tenemos en Cristo las conozcamos, hermanos, las conozcamos. Que nos demos cuenta de la bendición que es estar en Cristo. Que crezcamos en ese conocimiento de las bendiciones que tenemos de ser cristianos. Efesios capítulo 1, desde el verso 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, tenemos tantas bendiciones al estar en Cristo. Tenemos una esperanza de vida eterna. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos las riquezas, dice la Biblia, de su gloria. Y bueno, y de repente vivimos como que no nos acordamos de esas cosas. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que recordar, la oración es un medio para comunicarnos con Dios. La oración es para darle gracias a Dios, pero a veces también para presentar nuestras peticiones delante de Él. Pero una de las cosas, hermanos, que tenemos que valorar es el poder acercarnos a Dios, ya sin antes haber recibido una respuesta a nuestra oración. El hecho de poder llegar hasta el Dios Todopoderoso ya es una bendición, hermanos. Ya es algo para decirle a Dios: Señor, gracias, gracias, porque aunque no reciba la respuesta tuya todavía, gracias porque me puedo acercar a ti, y eres un Dios tan grande, eres un Dios, el Dios único, y me permites llegar a ti. Eso ya es una bendición, hermanos. Y qué bien estaría que oráramos unos por otros para que nuestro entendimiento se abriera y pudiéramos mirar las bendiciones que tenemos de ser hijos de Dios. Pablo oraba por eso, por los hermanos de Éfeso. Orar, hermanos, para que conozcamos la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, el capítulo 12, versos 1 y 2, decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, oremos unos por otros y pidámosle al Señor: Señor, te pido por este hermano, para que conozca tu voluntad, que sepa qué es tu voluntad en las decisiones que tiene que tomar, que sepa qué es tu voluntad en cuanto a las diferentes cosas que vienen a su vida. Si oráramos, hermanos, unos por otros, para que conociéramos la voluntad de Dios y la siguiéramos, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? Necesitamos orar, hermanos, unos por otros, para tener más discernimiento, para conocer la voluntad de Dios, para no ser movidos de un lado para otro. Debemos de orar, hermanos, que Dios nos mantenga firmes en nuestras convicciones, en nuestra doctrina. Hemos de orar, hermanos, por eso. Hagamos oración por nombre, Señor, que mi hermano se mantenga firme en sus convicciones. Oremos unos por otros, hermanos. La Biblia nos lo enseña. Por medio de la oración podemos abarcar a todos, particularmente o especialmente a la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por la oración y porque podemos orar unos por otros. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a acordarnos los unos de los otros para orar. Nos ponemos en tus manos, Señor, para ello. Que como iglesia nos distingamos en el orar unos por otros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga.